Bien. Entendido. ¿Lo escuchaste en inglés nuevamente, Elo? Sí, yo estoy. Yo también. Yo lo Yo escucho en también. español, o sea, Usted es el único que tiene el privilegio de escucharlo en español, vea. el único castizo. Yo creo que el computador se da cuenta de las capacidades y las habilidades de todos y le entrega lo que pueden soportar. No, se equivocó porque sé decir yes y de casualidad, ¿sabe? Ya, vamos a enfrentar esa realidad con humildad. Apenas estamos tratando de aprender nuestro castellano, después lo intentaremos con otro idioma, ¿verdad, Elo? Todo lo Sí, que nos señor. falta de aprender del nuestro. Bien, partimos entonces con la primera pregunta, la prueba 7C. ¿En cuál versículo de Gálatas capítulos 3 nos cuenta Pablo cómo Cristo ha destruido las barreras entre tres grupos de personas? ¿En qué versículo está eso? En Gálatas 3:28. 3:28. 3:28. Muy bien. ¿Cuáles serán estos tres grupos de personas? Judíos, Judíos griegos, esclavos libres, varones y mujeres. Ujú. Bien, vamos a hacer la revisión rápida y después nos devolvemos porque esto tiene harto contenido para revisar y sé que posiblemente hayan preguntas, entonces vamos a revisarlas de una vez porque es bien cortito, son solamente 2 preguntas realmente y después nos devolvemos un poco para hablar de qué significa entonces que se hayan caído estas barreras con estos tres grupos amplios de personas, aunque realmente hay 6. Pero hay unos contrastes, entonces a eso le vamos a dedicar un poco de tiempo más adelante. Por ahora revisemos solamente los datos del estudio que nos dice, por ejemplo, la parte C, según este versículo, ¿cómo pueden ser destruidas estas barreras? Porque somos uno en Cristo. Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Somos uno en Cristo, pero como dijo Hugo, siendo uno en Cristo. De lo contrario, va a ser bien difícil que se rompan esas barreras. Bueno, más adelante vamos a hablar también un poco de eso. ¿Qué actitudes surgen en su vida para formar una barrera entre usted y otros creyentes? Y esto como es una pregunta muy personal, por eso es que quería empezar de atrás para adelante, o sea, pasar la revisión de las preguntas y empezar desde aquí. Ustedes mismos han hecho un análisis de cuáles pueden ser las barreras que ha levantado para no acercarse a otras personas. Sí. Sí. Esto va a requerir harta humildad también al reconocer de pronto nuestro propio pecado, así que siéntanse con tranquilidad, con libertad y no se sientan presionados a responder nada porque es algo realmente muy personal. Muchas veces, a veces el creernos mejor, la inseguridad, la inseguridad para mí es un factor muy relevante, ¿no? Que muchas veces va de la mano con el proceso de inferioridad en algunas cosas. Por ejemplo, me pasa todo el tiempo en este grupo, pues, en cualquiera, que el hecho de encontrarme público cuando orar con el uso léxico, aprendizaje, uso de las palabras de la escritura, y yo me encuentro así como chiquitica y me da vergüenza y me siento entonces otra actitud que puede ser que cuando, como decía, no sé si es sentirse superior o qué, pero cuando dan, ¿cómo se dice esto? Hacen gala del conocimiento. Sí, pero la pregunta es personal, no es tanto pensando en otros, sino en uno mismo. ¿Qué es lo que yo mismo me he permitido levantar como barrera? Y lo que dice Eloísa tiene harto contenido y gracias Elo por comentarlo, porque estás poniendo en relieve el hecho de que a veces o nos creemos más que los demás, o también una barrera puede ser creernos menos que los demás.
Entonces, es interesante porque uno diría, bueno, o lo uno o lo otro, pero no, las dos opciones son una realidad. También el creernos más que otras personas va a hacer barreras, pero también lo otro, el creernos menos, también nos va a alejar de las demás personas. ¿Quién se salió? ¿Eloísa, preciso? Sí. Tenía, no, ¿fui yo o a ella se le cortaba un poco el... A la Elo se le cortaba. Ya, ahí se notó, por eso se salió, porque estaba muy regular la conexión, seguramente Sí. por eso se le salió. Yo puedo decir que algo que me genera, hoy debo reconocer que hoy día no tanto, pero sí, era esto de ser más o menos carismático. ¿Ya? Y eso me genera una barrera, ¿ya? Y que hoy día no lo es ya como una barrera. Claro, gracias Hugo por reconocerlo. Sí, es una realidad que hay personas que son mucho más efusivas, ¿cierto? Más emocionales en sus expresiones. Y a eso le hemos llamado carismático, creo yo, así lo Sí, entiendo yo, ¿cierto? sí, Sí, eso. porque pues a veces la palabra carisma puede tener otras acepciones y otras aplicaciones, pero en el contexto cristiano normalmente es la persona que es mucho más efusiva, que tiene de pronto un tono de voz que se lo aplica en su momento de alabar o de orar, que es muy diferente al nuestro, que normalmente tiene más decibeles, o un estilo musical que es mucho más fervoroso, mucho más animado. Entonces, claro, tenemos hartas diferencias. ¿Y qué es lo interesante? Que algunas personas también pueden sentirse distanciadas o separadas como barrera de personas que son también en el otro extremo, mucho más parcas, mucho más calmadas, mucho más mesuradas. Entonces, a los unos se les puede tildar de desordenados y a los otros de fríos. Claro. Y con esa palabra no más, con desordenados o con fríos, ya estamos haciendo una barrera. Sí. Entonces, eso no me sucedió a mí, pero sí una persona muy cercana tuvo la oportunidad de asistir a una iglesia que está en contra completamente de los instrumentos. Uno creería que no existen, pero todavía existen iglesias que no utilizan ningún instrumento musical, solamente las voces. Y participó de una reunión y salió diciendo, uy, qué aburrimiento, qué reunión ¿cómo fue que dijo? Apagada fue la palabra que utilizó. Ya. Y yo pues sí, claro que tiene que ser muy diferente, sobre todo cuando de pronto uno está un poco más en la parte norte de Sudamérica y lo que nos han llamado como tropicales. Así nos reconocen a los que estamos allá en esa franja de tierra entre Panamá, Venezuela, Ecuador un poco y Colombia, y que muchas veces la música es más estridente. Entonces, imagínense una persona que está acostumbrada a estar en una iglesia, en una reunión donde hay muchos instrumentos, que hay congas, bongoes, trompetas, trombones, tambores, batería, y llega a una iglesia donde no hay ni un solo instrumento y solo cantan a capela. Es de entender que no fue fácil, pero de ahí a que eso se convierta en una barrera, eso es una decisión personal. Ya. Y a veces uno puede levantar barreras por diferencias tan sencillas como esa, ¿cierto? Lo que decía Hugo, lo carismático que puedan ser unos o lo tal vez calmados o mesurados que puedan ser otros. Gracias, Hugo, por compartir eso. Hay también barreras que nosotros formamos, o sea, que forman parte de nuestra historia, de nuestra propia historia, pues que pueden venir inclusive desde nuestro nacimiento, de nuestra interrelación con nuestros padres, de la familia que nos tocó vivir, en los momentos que nos ha tocado vivir, y que a veces justamente como mecanismo de protección negamos todo esto y tenemos barreras que pueden ser
hasta de culpa, de odio a sí mismo, de autocompasión, como también podemos caer en el otro extremo, en la rebelión. Entonces, somos engrandecidos, castigamos a otras personas o castigamos a un grupo. ¿Por qué? Porque o estamos en un proceso de rechazo o estamos en un proceso de rebelión, pues. Bien, es verdad. Pero bueno, esta pregunta como tal y con la bienvenida María Angélica es, no tienes abierto el micrófono, María Angélica. Por eso no te pudimos escuchar. Ay, hola, Ahora sí. disculpen la hora, es que me tuve un problema. Muchas gracias. Tranquila, bienvenida. Mira, esta pregunta en la que estamos trabajando, que es la segunda, empezamos de atrás para adelante, María Angélica. Empezamos con la Ya. segunda pregunta y después nos vamos a devolver hacia la primera, que es muy personal, es la oportunidad de hacer la reflexión. Es mucho más fácil, yo sé, y yo mismo lo tengo como parte de mi mecanismo de defensa, empezar a mirar a los demás y justificar lo que yo hago por lo que otros hacen. Eso es un mecanismo de defensa, la proyección. Cuando uno se siente que de pronto está siendo atacado o está siendo vulnerado o está siendo señalado, entonces uno siempre mira hacia el otro lado y dice, ah, pero usted, ah, pero aquellos. Y este Sí, de tema verdad. del que estamos hablando es sensible para eso, para que nosotros estemos, en vez de reflexionando sobre nuestras propias barreras, empezar a mirar las de otros y decir, ah, pero es que hay gente que me ha mirado así, hay otros que me han dicho esto, hay otros. Pero yo les invito a que hagan su propia reflexión. ¿Qué es lo que yo he levantado como barrera? Y en ese aspecto, por ejemplo, me identifiqué mucho con lo que dijo Hugo. A veces cuando uno ha sido levantado en cierto estilo musical, cuando tiene la posibilidad de compartir con personas que gustan de otros estilos musicales, uno se siente como que ahí yo no puedo estar, ¿cierto? Y eso me pasa a mí también, no me es tan fácil acomodarme a otros estilos, como que a veces uno siente hace falta algo o sobra algo, porque uno está acostumbrado a cierto estilo musical. Entonces, ese nos tema queda. es mío, es una forma mía de levantar una barrera y decir, no, si allá fue muy estridente, el volumen era demasiado alto y ahí ya no quiero volver. Pero me estoy privando de una oportunidad de compartir con otras personas, con otros creyentes, con otros hermanos, porque yo mismo he levantado una barrera que dice que no resisto tal nivel de música. Entonces, este es el momento para estar haciendo esa reflexión. ¿Cuáles son mis barreras? Las que yo he levantado que no me permiten acercarme a otras personas. Ya. Ahí también entraría, no sé, la falta de perdón. Claro, A mí claro. esa me parece, pero no sé, de pronto ha sido algo particular en estos días de estudio. Porque estoy en un grupo de mujeres también allá en Medellín. Y están hablando del tema pues sobre el perdón, ¿cierto? Y por ejemplo, estoy leyendo acá esto sobre la historia que hay sobre el perdón, como la última página. Que hace varios años en Alemania, ¿cierto? Bueno, Ajá, la también historia. acerca del perdón. Y también en estos días escuché en un programa que decía que perdonar era imaginarte a esa persona que te hizo mucho daño compartiendo la eternidad junto con usted. O sea, piensa en esa persona, la eternidad al lado suyo. ¿Usted qué sentiría? Alegría. Y ahí se daría cuenta si realmente perdonó. Entonces, uno como que, no sé, este tema acerca del perdón y a la vez como barrera, creería que también, pues, yo, por ejemplo, podría decir, pues, ya perdoné muchas cosas, de muchas cosas familiares sobre todo, pero en realidad pensándolo bien, muy en el fondo, qué tanto, o sea, perdonar, qué tanto puede ser de barrera para pedir a Dios para que ellos conozcan de la palabra o bueno, muchas cosas, no sé.
Claro, eso, por eso es algo tan personal, ¿cierto? Como que yo no puedo ni hacer un diagnóstico de alguien y decir es que no has perdonado a esto o lo otro porque es una decisión muy personal. Pero quiero compartirles un ejemplo de lo que significa la libertad del perdón. Ahora, nosotros normalmente no le vemos tanta libertad al perdón, a veces lo vemos como una situación que complica, que enreda las cosas. Pero bueno, voy a compartir dos historias, una muy actual y otra un poco más atrás. La muy actual la escuché hoy en la radio. En España, no, perdón, en Italia van a liberar en los próximos días a un muy reconocido matón, sicario y miembro de las mafias italianas, esas que fueron tan famosas y que fue apresado y fue sentenciado a cadena perpetua, pero lo van a liberar. Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque la ley permitía que se pudiera dar una disminución de la pena, aunque fuera cadena perpetua, por colaboración con la justicia. Y resulta que este hombre confesó sus delitos, confesó que había asesinado a un juez muy famoso y además desenmascaró a algunos compañeros de esa mala vida y va a salir libre. Entonces le preguntaron a la esposa de ese juez que fue muy reconocido que él asesinó, ¿qué piensa que vayan a liberar a este hombre? Y dijo, pues, ¿qué puedo hacer? Si la ley, eso es lo que plantea, y mi esposo se habría sentido feliz de que la ley se pudo aplicar de esa manera. Yo me quedé pensando. ¡Wow! Oh, tremenda ¡Qué palabra, ¿no? bueno! ¡Wow! Sí, Tremendo. ¡Qué paz! Que ella pueda decir que está tranquila porque sabe que además de que el hombre pues purgó una condena, también su esposo como juez habría respaldado eso porque pues es la ley lo permite, ¿cierto? Pero muchas veces uno escucha la falta de perdón también en personas que dicen, no, que se pudra en la cárcel, que no hay cárcel que pueda devolver la vida de mi ser querido, y eso es verdad. Pero al mismo tiempo se evidencia que la persona está encadenada y está esposada a esa persona que sí está en la cárcel, que nunca lo perdonó y todo el tiempo estuvo presa igual que la otra persona, igual que el asesino o el delincuente, no sé cómo llamarle, pero el perdón apresa, el perdón también encarcela. El El odio. falta de perdón encarcela, la falta de perdón también lo hace vivir una condena, en vez de poder liberarse y decir, bueno, ya esta persona cumplió con la condena que le impuso la ley, ya no puedo hacer nada. Pero si ustedes se dan cuenta, en la historia también hay muchas personas que después de que sale de la cárcel, el que fue su victimario, buscan la forma de ir y asesinarlo, o sea, como que no fue suficiente que purgara cárcel, sino también tiene que morir. Entonces se toma la justicia en las manos y la falta de perdón se convierte en una cárcel peor. El delincuente estaba en la cárcel, pero la víctima se quedó también en la cárcel con él. Entonces es una historia terrible, pero la segunda historia también la conocí en Medellín, en un programa que se llama Árbol Sicómoro, y es un programa cristiano que se está aplicando con mucha efectividad en algunos lugares en el mundo, pero especialmente en Colombia. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se aplicó. También se aplicó en Sudáfrica y en algunos países que tuvieron muchos conflictos internos, sobre todo guerras civiles que eran como los hermanos peleando entre ellos mismos, ¿cierto? Que eso es como lo más terrible. A veces uno marca diferencias entre fronteras y dice, bueno, aquí hay una pelea de palestinos e israelíes, al menos son de dos comunidades diferentes. Y eso nos parece que es una forma como de darle sentido a la guerra. Para mí no tiene ningún sentido ninguna guerra porque todos somos hermanos, ¿cierto? Independientemente del color de piel, de la religión que profesemos, de la nacionalidad que tengamos, todos somos hermanos. Sin embargo, pues las guerras civiles son más terribles muchas veces porque son familiares entre
peleando entre ellos. Y entonces en Colombia se ha aplicado porque el conflicto colombiano de más de 50 años no solo involucró guerrillas y militares, sino además paramilitares. Entonces conocí a la señora que tuvo la oportunidad de hacer parte de un proceso de restauración que se llama así árbol sicómoro, por lo que pasó con Zaqueo. ¿Recuerdan que él se subió en un árbol sicómoro para poder ver a Jesús? Sí, Y correcto. cuando tuvo su encuentro con Jesús y fue a cenar Jesús a la casa de él, Zaqueo hizo una restauración. Dijo, voy a devolver todo lo que yo he robado y además Está lleno. con creces. Al que le robé se lo voy a devolver cuadruplicado, imagínense. 4 veces. Entonces, el principio de este programa Árbol Sicómoro es lograr la restauración real de lo que son las heridas de víctimas y victimarios, encontrando restauración en sus vidas. Porque Zaqueo tuvo que ir y buscar a las personas y decirle, oye, yo te robé una cantidad, pero te la voy a devolver 4 veces. Esto no es un enunciado solamente como romántico. El texto dice que él fue a devolver lo que se había robado. Entonces, por eso este programa Árbol Sicómoro habla de restauración. Y un joven que estaba en la cárcel por haber asesinado al hijo de esta señora, se acogió a este programa. Él conoció del Señor Jesucristo en la cárcel y dijo, yo quiero hacer mi proceso de restauración. Entonces convocaron a la señora y la señora también aceptó, porque era creyente en Cristo Jesús, que este programa los podía unir. Y no se imaginan ustedes lo que significó el perdón que le otorgó esta señora a este muchacho por haber asesinado a su hijo. Pero lo que es increíble es que esta señora lo tomó como si fuera su propio hijo. De ahí en adelante fue a visitar a la cárcel semana tras semana, y después de que salió de la cárcel lo recibió en su casa. Eso sí que es perdón. Eso sí que es perdón. Sí, eso sí que es Ese sí que es perdón. Es eso se perdón y es pasó. restauración de todas maneras, pero imagínense lo que significó para esta mujer de alguna forma también recuperar un hijo, porque ahora ya no iba a estar sola y porque ahora este joven empezó a formar parte de su núcleo familiar, y ahora en vez de ser un punto negativo, ahora él estaba aportando hasta para el sustento de la familia. Sí, pero también ahí hubo un cambio y crecimiento. Qué difícil para los otros familiares a lo mejor. Mamá, te volviste loca. Seguramente, pero esa es la restauración del árbol sicómoro, y por eso yo creo que lo que dice Yorladis es muy importante considerarlo. ¿Hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a perdonar para poder tener paz con alguien que me ha afectado, me ha dañado, me ha ofendido, me ha lastimado, ¿cierto? Pero para buscar la paz de Cristo con esa persona. Pero yo creo que tenemos que estar abiertos a eso, pastor. Eso es parte de nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje. Si no, de verdad, o sea, no es ni siquiera darme la posibilidad de decir es difícil, no es fácil. No. O sea, yo de verdad creo que el punto está en estar abierto y entender que tenemos que llegar a eso. Gracias. A ser capaz de convivir con el resto de nuestros compañeros y hermanos y ser capaz de poder sentirnos con esas personas aún siendo diferentes, saber que somos hermanos y tener una comunicación distinta y un respeto mutuo. Gracias, y perdonar. Celia. Así es que eso es lo que significa acoger la palabra de Dios. Por eso es que nosotros seguimos aprendiendo día a día y aplicando el texto en nuestras vidas, y con la certeza de que después de 20, 30, 40 o 50 años de estar en el cristianismo no hemos terminado de aprender. Porque Todos los todavía días. hay muchas áreas en las que necesitamos la intervención activa del Espíritu Santo para cambiarnos, para transformarnos. Porque de pronto hay personas que han sido capaces de perdonar una ofensa, pero ¿quién es capaz de perdonar el asesinato de su hijo? Pues el que el Espíritu Santo le ha dado esa capacidad, porque esta señora no lo hizo por sí misma, no es que ella es una heroína, no, ella es una mujer que se dejó usar por el Espíritu Santo para restaurar una vida. Correcto.
Así que ese es nuestro proceso, es el proceso de todos nosotros. Y esta pregunta es para recordarnos, ¿dónde voy yo en el proceso? ¿Qué barreras he estado levantando? ¿Qué he convertido yo en principios fundamentales para mi vida, los cuales me alejan de estas u otras personas, X o Y? Y por eso, pues agradezco sus participaciones activas. Bienvenida, Mechita, qué bueno verte. Como tenemos Hola, Michita. como estoy compartiendo pantalla, a veces no identifico quién llegó, pero ahí me di por revisar las pantallas y ahí te vi. Así que estamos compartiendo apenas la parte 2, la pregunta 2 de la prueba 7C, que es parte de nuestro estudio bíblico y de nuestra reflexión personal. Algunos ya han compartido su propia experiencia levantando barreras. El espacio sigue abierto, pero esto es tan personal que ustedes están en libertad de guardar silencio. No hay una obligación de responder a esta pregunta, pero sí es importante que la respondamos con honestidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que a mí se me ha convertido en una barrera para alejarme de otros? A mí también, por ejemplo, me pasó cuando yo organizo el volumen. Sí, sí, y el cable está como haciendo ruido, Ahí. entonces hay que tratar de dejarlo ahí quietito. No te muevas ni respires, solamente habla. Es que para cuando voy a hablar los escucho muy fuerte, entonces me toca mermar para poder escuchar bien. Cuando voy a hablar ya no me escuchan. Cuando yo estaba iniciando, hacía unas reuniones en una casa, era como unas células. Y bueno, yo invité a mi prima, invité a una de mis primas, y en esa reunión fue muy interesante porque hablaron de un tema que la tocó mucho a ella, que fue un tema acerca de los papás. Y claro, ella tenía su problema con su papá. Bueno, esa reunión fue súper especial. Ella pudo perdonar ahí. Bueno, fue una muy interesante. Ah, Dios mío. Pero cuando mi tía se enteró, le quedé viendo plata. Mi hijo de todo. Yo prefiero ver a mi hija de prostituta que no de evangélica. La prefiero en un bar. No, yo, mejor dicho, fue lo peor que yo pude haber hecho con mi prima, haberla invitado a esa reunión. Y yo decía, no puede ser. Yo me sentía a la final como culpable, pero a la vez me gustó bastante todo lo que ella vivió, ¿cierto? Pero eso impidió que yo como que ya después empezara como a hablar, yo pues que se iba a hacer para eso, pues llame los otros enemigos, nada, que va a seguir hablando, que va a seguir compartiendo, como va a seguir invitando, ¿cierto? Pero sí fue muy tremendo todo lo que me dijo, y sobre todo porque ella es muy calmada, y justo ese día estaba, pero Dios, furioso. Menos mal que fue por teléfono, ¿no? Yo pensaba donde hubiera sido, me hubiera dado el golpe, seguro, de lo enojada que estaba, porque le iba a convertir a su hija evangélica. Bueno, pues ahí en ese caso es como la barrera la levantó rápidamente la tía. Ahora, La tía. después queda la situación, cómo se soluciona, ¿cierto? Me vuelvo a acercar a mi tía. Si la próxima semana la tía está enferma, seré capaz de llamarla para decirle cómo está tía. Claro, ahí ya la Claro, levantó, la barrera la tía ya la levantó, pero uno o se queda tranquilo con la idea de ya esta barrera está levantada, yo ya no tengo nada que hacer allá con ella, o claro. sigue firme en trabajar para derribar esa barrera, ¿no? Pero justo era como cuando yo estaba iniciando así, con el furor, toda contenta y no, mejor dicho, eso que uno quiere que todo el mundo sepa de lo que contento que uno está, justo ahí. Primer amor. Sí, claro, Sin y ahí, embargo, la enseñanza está en eso, pues que a pesar de que la tía levante barreras, cualquier persona levante barreras, nosotros seguir trabajando para romper esas barreras y acercarnos a las personas como una unidad en Dios. así es, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia o su propia reflexión de lo que ha significado estas barreras o dimensionar un poco cuáles son las barreras que uno ha levantado para no acercarse a otros o no dejar que otros se acerquen? Sí, son tantos.
No, sí, yo sé que, claro, son hartas cosas y son de todas maneras reflexiones muy personales. Así que, como les dije, está muy bien así. Gracias por compartirlo. Gracias por dejarse llevar por el Espíritu Santo en una reflexión que seguramente va a traer buenos resultados, va a traer buenos réditos, porque si nos ponemos claramente pues de acuerdo en que estas son algunas barreras, la parte B, vea, otra vez me voy a pegar un saltito, ya no voy a mirar entonces el 1C, sino primero el 1B, ya que todo está claro de acuerdo a Gálatas 3:28, ya dijimos que es en el versículo 28 donde está el tema de cómo Cristo ha destruido estas barreras. ¿Qué pasa con estos tres grupos de personas? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con estos tres grupos de personas? Grupos como Judíos. tal, aunque realmente se están mencionando 6, pero son tres grupos que están como demarcados por ya lo que habíamos dicho, ¿cierto? Judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Específicamente Correcto. con estos grupos, ¿cómo la llevamos nosotros? ¿Tenemos alguna barrera con esos grupos o prevención o dificultad en acercarnos a estos grupos de personas? Judíos y griegos es judíos y gentiles. O sea, y Claro. ahí estamos nosotros ubicados entre los gentiles. Ujú. ¿Mm? Y- Pastor, yo, Dime, yo, Angélica. que, por ejemplo, em, no es que yo no es que yo no respete, ay, se está agotando la batería. No es que yo no respete ¿era este? No, no. No es que yo no respete a los homosexuales, los respeto y es su idea, pero me molesta mucho que se quieran crear programas para que los niños, si se sienten como niña, eso como en la educación, eso me molesta mucho. Lo encuentro que si uno quiere ser homosexual, entonces yo he tenido experiencias con, con la homosexualidad, así como que un rechazo en cierta forma. Entonces nos pasó algo en la familia muy terrible, lo digo terrible porque, pero también una de nuestras sobrinas se casó con una dama y para nosotros fue muy fuerte, pero a la vez para mí fue un poco liberador porque Dios me dijo en respuesta a esa situación de mi sobrina, me dijo que él había venido a, a las personas que están enfermas, a los pecadores. Entonces que yo no tenía que hacer esa excepción de las personas, que para él todas las personas eran valiosas. Entonces ahora veo a esas personas con otros ojos, no lo veo como lo veía antes. No sé si me entienden. Pero a mí me costó al principio, pero con la ayuda del Señor, y eso que ya era cristiana hace mucho tiempo, pero ahí como que el Señor me remeció en ese momento, porque estaba haciendo yo levantando barrera contra ese grupo. Bueno, ahora soy amigo de una persona él es homosexual, le he predicado la palabra, le regalo una Biblia. Entonces el Señor ha ido trabajando eso, porque como que los tenía ahí siempre. Entonces, como se dice, solo el Señor hace eso, porque uno no, como dijo usted, uno no es la heroína, sino que es el Espíritu Santo que ayuda en eso. Y las circunstancias de la vida también. Eso. Claro, gracias, Angélica, por compartir algo tan personal Sí, y que muestra claramente el proceso en el que el Señor nos lleva, ¿cierto? En momentos en los que nosotros podemos pensar, no, es que esto yo nunca lo aceptaría, pues viene y como tú lo dijiste, sucede precisamente en mi propia familia para que pueda entender un poco más la situación. claro.
Porque Ujú. claro que es mucho más fácil cuando yo tengo que ver las realidades de la óptica de alguien que ya aprecio, que ya amo, Claro, porque es familia y no como alguien externo completamente, por allá lejano, como dijo muy bien Eloísa, como que uno lo puede ver como gentil. Bueno, en este caso la traducción nos habla de griegos, pero los gentiles sabemos que eran todos los que no eran parte de su grupo, de su cuerpo, ¿cierto? De su familia o de su nación. claro, Entonces, a veces nosotros discriminamos muy rápido cuando no tenemos ninguna relación con esas personas, exacto. ¿cierto? Pero cuando son tan cercanos, ahí nos toca hacer un poco más una función de reflexión. Más Claro, empático. porque uno lo ama a esa persona. Lo ama Claro. tanto que, claro, Entonces allá no entonces, importa lo que esté haciendo, lo que sea su conducta de vida, para mí lo más importante es ella como persona. Y no voy a claro, dejar de amarla porque el Señor nunca la dejaría de amar. Entonces, si el Señor la ama, ¿cómo voy a dejar yo de amarla, cierto? exacto. Mm, Entonces es un proceso en el que entramos todos, donde por fin vamos aprendiendo cómo ver las cosas desde los ojos de Jesús. Si hay algo Ahora yo digo, que yo era digo, si lo invito, fundamental del último campamento, era eso, ¿no? Era poder ver las cosas como las ve Jesús. ahora si lo llevo a la iglesia, no sé qué van a pensar los demás. Pues vas no, a encontrarte con todo, María Angélica. Eso es lo que nosotros tenemos que saber que en la iglesia no todas las personas estamos en el mismo nivel de crecimiento y Sí, desarrollo espiritual. exactamente. Entonces tú tienes que entender, por ejemplo, que un niño no va a aceptar las cosas de la misma forma que las acepta un adulto. Yo estudié allá en Medellín en el seminario con un joven que, que él es un milagro andante porque, pues fuerte, es muy dura la historia, pero él iba en un bus hacia su pueblo, en el Urabá antioqueño, y unos guerrilleros hicieron descender del bus a todos y empezaron a dispararle en la cabeza a los que ellos creían que eran de otro grupo político. Entonces a él la bala le entró por el cráneo y le salió por un ojo, entonces quedó tuerto y con poca visión en el otro ojo, pero un poco de visión. Así que mantenía con un parche. Y Joan Manuel, cuando tenía como 4 o 5 años, un día lo vio así entrando al departamento y se quedó mirándolo y dijo, ¡un pirata! Entonces uno dice, pero pues claro, si el niño, todos los que ha visto que tienen un parche en el ojo, ¿quiénes son? Piratas. Hasta mira, ese momento en su vida solo ha visto piratas, así que Alex era otro pirata, se llama Alex. Entonces, claro que una persona que ingresa a la iglesia, que tiene una condición de vida, un estilo de vida, una manera de vestir, una manera de vivir, diferencias, ¿cierto? Que es diferente, cuando entra un niño espiritual le va a decir, un pirata. Y nosotros debemos estar dispuestos a eso, a que alguien tome esa vocería por otros niños y sea capaz de decirlo en voz alta, porque puede ser que muchos lo pensaron, pero solamente Joan Manuel lo dijo, ¿cierto? Otros sí, seguramente vieron a Alex con su parche en el ojo y dijeron, uy, este parece un pirata. Pero el niño pequeño lo hizo con libertad porque no sintió que estaba ni ofendiendo ni diciendo algo raro, porque es lo que él había aprendido de lo Él que lo estaba identificando de simplemente lo con que su son los aprendizaje. piratas. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría en una iglesia cuando llega alguien en una condición diferente a los demás? Hay esa posibilidad, ¿cierto? Raro sería que no sucediera. Raro, rarísimo sería que alguien no lo mirara somos seres raro. humanos. Somos humanos o alguien mirara con desprecio, ¿cierto? Todos recuerdan esa imagen que yo presenté una vez en una prédica del hombre lagarto, ¿cierto? Ese Sí, joven que se tatuó, que se modificó sí, su fisionomía para parecerse a un lagarto. La lengua se la partió en dos, los dientes se los afiló. Y les dije, ¿qué pasaría si entra un domingo por acá, por la puerta y se sienta al lado de usted? Bueno, eso es algo que no sabemos si va a pasar o si lo va a descartar uno de plano y decir, no, eso nunca va a suceder. Pero el solo hecho de reflexionar
sobre esa posibilidad nos ayuda a prepararnos para otras maneras diferentes de vestir, de verse, ¿cierto? Otras personas diferentes a mí con las que puedo tener contacto. ¿Cómo lo voy a aceptar? ¿Cómo lo voy a recibir? A ese punto debemos llegar, a que por lo menos hagamos la reflexión de cómo lo haremos. Pero en la Yo creo que realidad más nos que vamos a eso. encontrar con muchas cosas diferentes, muchas reacciones diferentes y hay que estar preparado para ello. Yo Dime, creo Nara. que más que eso, yo creo que tenemos también, o sea, ya sabemos que vivimos y convivimos en un mundo, en una realidad distinta, donde estamos totalmente en este momento viviendo e interrelacionándonos con cantidades de influencias sociales distintas. Entonces yo creo que más que quedarnos simplemente en una reflexión, también tenemos que ya como iglesia crecer y crear herramientas, tener herramientas para trabajar todo eso. Porque terminamos rechazando y no estamos cumpliendo entonces nuestro rol de ir hacia las demás personas, de traer personas a Cristo. Y no es fácil, pero yo creo que son reflexiones que nos tienen que enseñar a ir creciendo y teniendo esas herramientas, porque puede pasar. No solamente estoy hablando de un homosexual, mira, infinidad de situaciones que se nos presentan y que pudiéramos rechazarla o hacerla sentir mal simplemente porque no nos hemos confrontado a pensar sobre eso en un momento hacia una realidad. Eso es súper importante. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Súper importante lo que está diciendo Eloísa, porque es súper importante pensarlo en frío, pensarlo en un futuro, porque eso viene, va a venir. Entonces, exacto. Nosotros debemos mirarlo con naturalidad porque eso está pasando. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que uno es un poco consecuencia de la educación que tú has recibido. Y yo, correcto. Por lo menos a mis hijos siempre les enseñé qué pasaría si, tomar decisiones en frío antes, porque cuando pase, uno lleva a saber cómo actuar porque somos seres que somos educados. Si no, no va a saber, va a ser un caos. Entonces, no es menos importante lo que estamos conversando, porque, como decía la Angélica, a mí igual me producían muchas cosas. De hecho, yo hace muchos años trabajé y conocí una lesbiana y no la vi nunca más porque me dijo una grosería y salí yo corriendo. O sea, así como, oh, guaca, ándate de aquí, chao, y nunca más te vengo a ver porque yo le vendía dulces. Entonces dije, no, ¿qué se cree? Chao, así como yo más o menos soy una hija de Dios. Pero la verdad es que me dio mucho miedo. Pero independiente de eso, porque igual ella traspasó una barrera de un cliente, ¿cachai? De un cliente a un vendedor nomás. Entonces ella me dijo algo que fue muy suspicaz y a mí me asustó y me arranqué. Y no fui nunca más a venderle. Pero si todo se educa, si todo se trabaja conforme a los parámetros que no deben pasar, porque esta niña fue grosera, no debiéramos tener problemas. Debiéramos educarnos en ese aspecto y ojo, que tenemos ojos que nos están mirando, están los hijos, están los jóvenes, están los niños que nos van a mirar cómo nosotros vamos a reaccionar con ellos. Correcto. Entonces, todo lo que nosotros traigamos, nuestras propias taras y cargas y todo lo demás, y lo que antes que era mal visto y todo, hay que mirar a Jesús, como decía Benavides. ¿Cómo nos miraría Jesús? Así es, gracias Mechita. Y me sumo a lo que tú dices con respecto a la importancia de este tema. Por eso no vamos a avanzar mucho en salir del 7C, porque esta reflexión sí que es fundamental. Sí, esta reflexión nos debe ayudar a pensar en todos los grupos. Vuelvo y digo, estos son 3 grupos de personas, pero son todos los grupos. Por ejemplo, yo les pido que piensen en este momento en temas políticos. Nosotros aquí en Chile estamos en este momento todavía en un tema eleccionario que nos va a llevar todo el año en elecciones. Después se va a dar la primera, ahora en 2 semanas tenemos la segunda vuelta de gobernadores. Después tendremos que venir con los presidenciables, primera vuelta, segunda vuelta.
Más adelante, cuando ya esté lista la Constitución, también eso se somete a un Ajá. plebiscito. O sea que apenas estamos empezando con el tema de las elecciones. No, ¿Y qué disculpe, pasa? pastor, y la discusión de la Constitución propiamente dicha, también va a haber ahí una cantidad de situaciones también que van a ser de grupos políticos distintos y confrontaciones. Y Exacto. cuidado si no se desvía en el bien de la nación y terminan es en una disputa de competencias. ¿Y ahí cómo vamos a asumir nosotros ese proceso? Todo el que piense diferente a mí, entonces no le vuelvo a hablar. Todo el que tenga un color político diferente al mío, entonces no le Exactamente, vuelvo a lo hablar. rechazo. Esa es una reflexión que debemos hacer desde ya, porque Doctor, estamos en ese momento histórico sobre todo, pero pues claro que esto no es nuevo, esto debe ser algo que debe haber sido parte de nuestra reflexión desde hace rato, porque por ejemplo, hay personas que no se relacionan con alguien que saben que es hincha de otro equipo, sea del blanco y Exacto. negro, sea del azul o sea del cruzado, de cualquiera. De cualquiera de esas vertientes, entonces la gente dice, no, es que yo no me relaciono sino solamente con los que tienen pasión por mi propio equipo. Y si eso es en el fútbol, imagínense cuando se le ponen tintes políticos, cuando se le ponen tintes raciales, cuando se le ponen tintes también denominacionales, Nacionalistas. o también cuando hacen parte de un tinte nacionalista. Son muchas cosas que debemos reflexionar y por eso los tres grupos de los que nos está hablando este tema, ¿cierto? Deben ser parte de nuestra reflexión. Y qué bueno que podamos estar abiertos a pensar hombres y mujeres, pero dentro de ello tenemos que pensar con los hombres que no se sienten hombres sino mujeres y con las mujeres que no se sienten mujeres sino hombres, con todo lo que ha sido este último proceso de estos últimos años en la Correcto. lucha por las ideologías de género y Los todo esto. géneros, la identidad de género, todo este cuento. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos para amar a los demás como los ama el Señor? Exactamente. Y abrir la puerta de nuestra iglesia entonces, porque si no la estamos cerrando. Exactamente, o sea, desde ya nosotros tenemos que estar haciendo esta reflexión, pero también de alguna manera es una proclamación de lo que nosotros creemos y de acuerdo a ello, entonces también tenemos que ser coherentes con eso que estamos diciendo y entonces ponerlo en práctica cuando tengamos la oportunidad de estar juntos nuevamente, también poder ser tan acogedores, tan dispuestos a recibir a todas las personas, que estas barreras estén por lo menos lo más abajo que se puedan. Yo no digo que esto es un tema ya solucionado para ninguno de nosotros. No. Miremos la historia bíblica. Los apóstoles que estuvieron con Jesús durante 3 años vieron a Jesús cómo se acercó a los pecadores, a las mujeres prostitutas, a los políticos, se acercó a los religiosos de la época y con todos tuvo un contacto, ¿cierto? Porque claramente, por ejemplo, cuando recibió a Nicodemo en la noche, que Nicodemo era uno de los líderes de los fariseos, pues lo había podido ofender, lo habría podido rechazar, lo había podido sacar hasta patadas, pero lo recibió, lo amó, así como habló con todos los demás grupos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Apenas tuvieron la oportunidad, empezaron a quitar a los niños de al lado de Jesús, empezaron a pedir que bajara fuego del cielo y consumiera a toda esa gente. ¿Se acuerdan? Eso hicieron a los los discípulos, gentiles, o sea, a los samaritanos. que destruyan a toda esa gente porque no son de nosotros. Empezaron a discriminar a aquellos que estaban haciendo milagros, pero como no eran de ellos, dijo, Señor, quítales la autoridad porque ellos no son de los nuestros. Imagínense. Hasta los que estaban haciendo algo bueno, ellos creyeron que no debían seguir haciéndolo porque no eran del combo de Jesús. ¿Se Del entiende, bando. ¿se entiende cuando digo el combo? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, estos señores vinieron a un proceso exclusivo de discipulado con Jesús, con el Maestro. Y después de 3 años, parece que no habían terminado de aprender, ¿cierto?
Llegó con ellos también el Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo y entonces Pedro empieza a predicar el Evangelio allá en Jerusalén y entonces hay sanidades y todo esto, pero después que va y visita a Cornelio, ahí él tuvo también su propia lucha. ¿Yo qué voy a ir a la casa de Cornelio? ¿No es que Cornelio es un gentil? Pero fue porque el Señor le mostró de esa manera, con ese vellón, con todos esos animales ahí inmundos, y el Señor le dice, come de ellos. Ahí le mostró el Señor. Y todo se solucionó. Ya de ahí en adelante Pedro se corrigió. Resulta que no. Resulta que Gálatas nos dice que el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro y decirle, no está bien lo que haces. Porque cuando antes no habían judíos, tú compartías con los gentiles, pero como ahora hay judíos alrededor, te retraes. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Que como todos nosotros, estuvo en un proceso de aprendizaje y ni porque fuera Pedro el que le entregaron las llaves, ni porque fuera Pedro el que Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ni porque fuera el que se puso en pie y habló allá en Jerusalén y ese día se convirtieron toda esa cantidad de personas y fueron bautizados como 3000, ni siquiera eso fue suficiente para que Pedro ya fuera perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos vamos a seguir aprendiendo y todos vamos a tener que prepararnos para temas como este que son bastante álgidos, bastante fuertes y, como dijo Mechita, anticiparnos un poco e ir reflexionando qué haría yo si me encontrara con tal situación. ¿Cómo lo enfrentaría Jesús? Señor, ayúdame para enfrentarlo como tú lo harías. Espíritu Santo, ilumíname para poder tomar las decisiones apropiadas y ver a los demás como tú los ves. Y la parte social, económica. ¿Usted recuerda, Gama, la otra vez en la iglesia, allá en Medellín, cuando entró un señor, que a la final era hasta miedo? Pues harto miedo, porque además olía Claro, horrible, horrible. claro. Entonces esa parte también, bueno, pero ese sí fue como un caso especial. No, 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 no Hay son muchos, especiales. no es tan especial, es que se No son puede especiales. repetir muy no, seguido ese. ¿Sabes qué pasó ese día, Yorlai? Fue interesante porque yo estaba allá atrás y cuando él llegó, él me preguntó, ¿yo puedo entrar? Y yo le dije, claro, siga, siéntese. Pero fue una prueba de fuego para todos nosotros como iglesia, porque como dice Yorlai, daba miedo por toda su forma de verse, ¿cierto? Porque era indigente, estaba en las calles y olía terrible, pero lo impresionante como prueba de fuego es que nadie se le quitó del lado. Él se hizo, claro, no se iba a pasar hasta la primera banca, ¿cierto? Se hizo atrás, pero de las personas que tuvo al lado, nadie se le quitó. Y al finalizar la reunión lo rodearon varias personas para compartir, hablar con él. Y ese día pasó algo, no sé si Yorlai lo recuerda, muy especial porque él contó su testimonio, habló de su familia, que hacía años que no iba a la casa porque salió peleado con su mamá. Y uno de los líderes de la iglesia fue, lo llevó hasta la casa, lo recibió la familia, le dieron un baño, le dieron entrada a la casa nuevamente. Y fue muy bonita esa experiencia. Qué emoción, ¿viste? O sea, ahí está, pues, eso es una enseñanza gigantesca. Pero fue una prueba de fuego. Claro. Yorlaiska ahí sale corriendo, es lo que está diciendo. no, no, es Sí, chisme. No, a lo que sí, yo me refiero es que es como todos esos experimentos sociales que hacen en la calle, por ejemplo, yo me vi en estos días con niños. Me había una niña perdida, pero estaba muy bien vestida, muy bonita. O sea, se veía que la niña era bien de clase social alta. Pero había después la misma niña, pero ya toda desorganizada, despeinada, como si fuera de la calle. La diferencia que hay al trato de estos dos niños. ¿Sí me entiende? Supongamos que ese día hubiera entrado a la iglesia alguien conocido, famoso, alguien importante. ¿Sí me entiendes? La reacción es igual, porque existe esa diferencia, la existe. No es lo mismo cuando es una persona, no sé, conocida, pública, o
que está bien presentada. Cuando No le como escucho este bien a tipo de la persona. Yorladis. Ese Tampoco le tengo escucho. problemas con el micrófono, no me... Que compra uno. A veces funciona bien, pero a rato se pierde el sonido. Sí, se pierde la voz y no se escucha bien todo lo que está diciendo. Ah, Sí, ahí. algún cable. Ya la perdieron, ya no repito. Ay, sí. No. Sí. Micrófono nuevo, Yorladis. Ah, teléfono nuevo, micrófono nuevo. No, No, micrófono. hablando sobre la... Las chicas. pues cuando reaccionamos diferente, dependiendo de la persona, cuando es indigente, cuando es de la calle, cuando no sé, o cuando es muy importante, sabemos que tiene plata o que está bien, pues como hacer ese tipo de discriminación, porque que se siente y se nota y de pronto lo hacemos no solamente en la iglesia, también en muchas partes, en muchos momentos. Son hartos experimentos sociales que se han hecho, gracias Yorlais, y que nos ayudan a pensar que de verdad que tratar a todo el mundo por igual y pensar en cómo lo haría Jesús nos ayudaría mucho. Ustedes han escuchado o han visto de una serie que hay en la televisión donde el jefe, el gerente Sí. general, se hace Sí, pasar lo vi por una un vez. empleado o por una persona que viene a recibir, ¿cierto?, una inducción, pero es el duro, es el más. Y él, claro, lo ponen como con cámaras escondidas y todo esto porque pues es un show de televisión. Sin embargo, es una realidad. Imagínense uno como empleado recibir a alguien que es su jefe, ¿cómo lo trataría? Pues si sabe que es el jefe, espectacular. Pero si no sabe que es el jefe, ¿qué tal que ahí por fin el jefe o el dueño de la empresa se dé cuenta qué clase de empleados tiene, ¿cierto? Sería terrible. Entonces, qué bueno que podamos ser bien equilibrados en nuestra manera de pensar y también, claro, en nuestra manera de vivir. Y que estos temas los sigamos reflexionando porque otra vez, no es que ya con esto ya solucionamos todo, ya nos anticipamos a todo y ya de aquí en adelante vamos a ser perfectos en nuestro trato hacia otras personas. No, Difícil. vamos a seguir aprendiendo. No tenemos ese cambio radical, pero yo creo que lo más importante que tenemos que tener es las antenas puestas, estar pendiente de eso. Y ante cualquier circunstancia de esta, inclusive al sentir el rechazo hacia un familiar, hacia un hermano, hacia una persona de la iglesia, hacia algún compañero de trabajo, inmediatamente tener esa alerta de reflexionar sobre eso. ¿Por qué estoy teniendo este rechazo? ¿Por qué estoy teniendo esta actitud? Y orar y buscar ayuda de Dios y ayuda del Espíritu Santo para poder acercarnos a esa persona y para poder vencer la barrera, porque no solamente es acercarnos, cualquier situación que esté rompiendo la relación, para romper esa barrera, porque hay barreras de todo tipo, pues. Exactamente. Y hay hartas barreras de las cuales nosotros tenemos historias claras, directas, concretas ahí en la Biblia que nos muestran cómo se evidenció un cambio de parte de, por ejemplo, de Jesús. ¿Cómo se relacionaría un judío con un samaritano? ¿Cómo se relacionaría un varón judío con una samaritana? Lo que hizo Jesús al hablar con esta mujer, al tomar el tiempo de compartir con ella y hablarle de la forma en que le habló, El agua viva. eso quedaron, como dice el dicho, con la boca abierta todos los discípulos, de ver a Jesús hablando con una persona y de esas características, no solamente una mujer, sino que tenía una reputación, ¿cierto? Y una mala reputación. Entonces, todo esto son argumentos suficientes para que nosotros hagamos muy buena reflexión de este tema. Otra vez, no va a quedar aquí, no va a terminar aquí. Más adelante volveremos a pensarlo, más adelante volveremos a hablarlo. Y como fue también un poco la reflexión del domingo, a pensar qué tanto eso me afecta a mí. Puede ser que hay temas en los que yo diga, ¿y a mí qué? Eso no es tema para mí. Apatía. Apatía e indiferencia pueden ser las formas en las que yo asumo Estas son barreras también. ciertos temas, pero es importante seguir haciendo una reflexión y el Señor se va a encargar a través de su palabra, a través de las experiencias de otros, a través de nuestras propias experiencias,
para seguir creciendo en estas áreas tan importantes de crecimiento para cada día más parecernos a Jesús. ¿Algo más que Existiría, quieran reflexionar? sí, existiría la posibilidad, no sé, pero me encantaría si se puede. Esta sección 7C, de verdad que yo quedé abierta a que me gustaría la parte 3, la 5, la 7, escuchar las respuestas y las opiniones que dieron cada uno de nuestros compañeros en la peña, pues, porque de verdad que siento que es necesario aclarar eso, no sé, que es importante escucharnos para abrirnos más al entendimiento de esto. Porque Cuando hay- hablas hay- del 10, ¿estás hablando de La- este punto? De la 7C específicamente, del punto 3, Ah. del punto 7, y hay un dibujito que el 8, ese no lo pude hacer. O sea, estoy hablando de los ítems, de las preguntas, de los... Ya. Vamos a mirar entonces. Pero Claro la que 7C, pero adentro en el cuadernito. No, ya, en la lección propiamente, en la lección. lección Ah, en la lección. 7C. Bien. acá la esto, lección. mira, este punto, ahí están, lo están viendo en la pantalla, barreras generales que Sí. separan a la gente, ¿cierto? Ah, ya. Ajá. Pero lo interesante es que esto es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Claro, aquí hay unos puntos específicos, pero el espacio siempre queda abierto para que hagan los aportes que consideren y que es importante nosotros podamos, ¿cierto?, usar este tiempo para la reflexión. Hay puntos específicos de los que nos habla Eloísa que están aquí en el punto 3, ¿cierto? Y también queda abierto el espacio para el que quiera compartir sobre esto o sobre cualquier otro de los temas de la lección 7. Sí, el ítem 10, el 8 y el 10. No sé, bueno. Pero especialmente dices que con el 8 tuviste dificultades o qué pasó ahí. Sí, el 8 no tengo, no hice respuesta realmente, estoy honesta. El 10 me encantaría porque son los diferentes, estamos hablando de los diferentes pasajes didácticos y la idea es identificar en cada uno de ellos las barreras, pues es lo que entendí. Y de verdad que, bueno, no sé si, porque no oigo a los demás compañeros, pero yo esta lección de verdad, yo me quedé abierta a que era interesante trabajarla en la pequeña. Para eso Bueno, es la peña. Sí, yo quiero acoplarme a lo que dice la Elo, porque estoy viendo cada vez más que las partes C requieren de discusión, entendimiento, una serie de cosas, y vuelvo un poco a las barreras aquí, Gamaliel, porque yo le compartía a Marlis hoy día, después de hacer la 8C, que me fui a la oficina, la hice en la oficina. Afortunadamente tenía poco trabajo y me di el tiempo de hacerla tratando de entender bien la lógica también de las reflexiones y las preguntas, porque a veces que no entiendo la forma de preguntar y me siento que de repente, ¿cómo lo hago? Porque no entiendo la pregunta. Sencillamente no entiendo la forma, el formato de las partes C en términos de la pregunta, ¿ya? Por lo tanto, como le decía la Marlis, hoy día pude al menos creo responder, pero de ahí a que eso esté relativamente bien, tengo una inmensa duda. Y Para creo, mí, creo que las partes C, ¿ya?, requieren justamente del trabajo previo para entender cada uno de estos puntos, porque creo que estamos entendiendo las cosas al revés, ¿ya? Aquí veo que hay personas que yo me siento un ignorante respecto a la escritura, ¿ya? Y que he ido aprendiendo a través de esto, digamos, ¿ya? Y es una de las cosas que me ha motivado el participar. Pero siento que no quedan claros los conceptos, Gamaliel. Y de repente nos vamos muy como por las opiniones, así como que pasemos, quedan en el aire, pero efectivamente coincido con Eloísa en que realmente aquí hay cosas que son para realmente entenderlas bien. Sí, y Para puede poder ser que no entender. hay ni bien ni mal, pero
pero sí, el criterio de otro también me va a enseñar a crecer y a comprender un poco mejor esto. Pues. Sí, es que en ese sentido es Elo, de tal manera que podamos también tener un poco la resonancia del grupo en términos de poder entender las cosas y escucharlas, como hicimos un rato atrás en esto de las barreras, pero hay un punto interesante acá en la parte de la 7C. Sí, bastante, de verdad que sí. Lo que yo he visto es que de pronto, porque yo también lo he notado, yo lo leo y ya no entiendo nada, pero porque hay mucha diferencia en las otras lecciones y aparte porque las otras lecciones uno sabe que en la parte de abajo uno puede confirmar después de leer o después, ¿cierto? Pero sabe que tiene la confirmación y lo ve como más fácil. Yo no sé si es porque tiene la confirmación de la pregunta, o llega a la C y como no hay confirmación y como no hay como la ayuda y entonces dice, no sé, yo lo veo por ese lado, pero también le veo como la diferencia, ¿sí me entiende? Obviamente el tipo de pregunta. Claro, importante, no son preguntas de y qué no son color es el preguntas caballo a blanco. las otras. No es como Pero Claro, tan es pues fácil, es bueno, como más son difícil. las no son preguntas que nos van a preguntas, ayudar a crecer. sí, pues no es No, como fácil, decir es como las otras. cuando Pablo salió de Antioquía, ¿cuántos años tenía? ¿Y cuánto 46 tiempo años. estuvo allá? ¿Y 2 cuántos años. años tenía cuando regresó? Entonces, No es eso. Exacto. ¿qué pasó? Yo les entiendo muy bien todo lo que están hablando. Sin embargo, lo que tienen que pensar es que, por ejemplo, estamos ya en 1 hora 10 minutos de reunión y solamente hemos tratado las preguntas de la prueba de la 7C. Para Pero no tocar punto importa. por punto, para tocar punto por punto la lección 7C, entonces tendríamos que disponer de 3 a 4 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Respondemos las preguntas que están ahí, la de las 7C, reflexionamos sobre ellas y abrimos el espacio para que, por ejemplo, si Eloísa tuvo dificultades con responder la 8, pues nos comparta su dificultad y alguien más va a poder, a partir de esa dificultad, compartir su propio acercamiento al tema que nos trata. Ahí está el dibujo, ¿cierto? De la humanidad, Dios, la humanidad. Y ahí vamos a reflexionar sobre ese punto y seguramente Eloísa va a tener otras aristas para observar con respecto a lo que de pronto fue su dificultad específicamente con esta pregunta. Pero si nos vamos punto por punto, pues va a ser difícil que podamos cubrir. Y yo sé que de pronto ese no es el propósito, ¿cierto? No es que cubramos todo el libro, pero sí que tengamos por lo menos una reunión en la que hemos hecho acuerdos de disponer 2 horas desde las 8 hasta las 10 y en un poco de acuerdo, ¿cierto? Respetando los horarios y todo esto, podemos a veces pasarnos un poquitito, pero también es una forma de mostrar respeto los unos por los otros cuando somos acordes a eso que hemos dispuesto. Yo les he dicho, si hay lecciones en las que ustedes me dicen y me dicen y me dicen es que este tema, pues no avanzamos a la siguiente, ¿cierto? Pero Bueno, si yo creo ustedes que no te me lo estamos dicen, diciendo. Yo te lo exacto, estoy diciendo. A mí me encantaría trabajar dos sesiones con este tema, porque de verdad creo que va más allá de simplemente saber qué edad tenía Pablo cuando salió de Antioquía. O sea, es un tema de mucho fruto, de mucho crecimiento. y eso es lo que estamos haciendo, hablándolo para encontrar los acuerdos. Si en las pasadas reuniones no se dio el espacio para hablar, para compartir, pues ahí yo les pido me perdonen. Pero probablemente los temas no eran tal vez tan, ¿cierto? Como tan álgidos que no Sí, dieron correcto, el correcto. espacio. Pero el espacio siempre lo hemos tenido, creo yo. Y la disposición de quedarnos plantados en un solo lugar, si no logramos avanzar, no nos va a preocupar el tener que cubrir otros temas, porque creo que eso también es un acuerdo en el que hemos llegado a ponernos en el mismo nivel todos y decir, bueno, queremos tener claro este tema y no vamos a avanzar hasta que no lo logremos. Eso creo que Bueno, ya eso es que lo digan todos los compañeros, porque ahí tenemos que esperar la opinión de todos, si están de acuerdo o no. Exacto. Es que Entonces, es que Gamaliel, insisto en el punto, yo no me siento un erudito en la escritura. Entonces, hay muchas cosas que a mí me llaman a pensar más allá, y te vuelvo a repetir que hay veces que
la lógica de las preguntas, o será por mi falta de conocimiento, es que no las logro entender bien para poder decir, ¿qué respondo aquí? ¿No? Yo tampoco. Oh, yo creo Eso que me Yo pasa. realmente me he quedado, sobre todo, aquí fue donde me hizo más el clic por el tema, pues específico. Pero es cierto que yo siento que estoy en un instituto bíblico y bueno, yo quiero aprender, pues, y quiero ir cada vez aclarando y eliminando lagunas. Entonces, cuando me llego a este punto y lo leo y veo que no puedo, a pesar de que estoy comprendiendo muchas cosas y todo, todavía no tengo las suficientes herramientas para darme una respuesta que me dé seguridad, pues que lo estoy haciendo correctamente o que por lo menos estoy infiriendo una respuesta lógica. Me encantaría, siempre me quedo con las ganas de escuchar a los demás compañeros en esto y a usted mismo, pastor, porque esta parte C es tan distinto, o sea, al resto de las cosas que hemos venido estudiando y es tan enriquecedor, diría yo, porque la teoría es fácil de aprendérsela. Yo he estudiado teoría de muchísimas cosas y me las puedo aprender de memoria, pero el sacar de esa teoría y llevarla a la práctica, porque todas estas reflexiones que nos hacen aquí son ya para como llevarlas a la práctica. Ahí es donde voy, pues, ¿no? Entonces, eso es... Disculpa, yo quiero solamente, no quiero alargar más el tema, pero dejo la pelota dando bote a la mitad de la cancha. Pero la pregunta 6 de la parte B de la 7C, me parece que llama a la reflexión. Ahí dice, en Gálatas 3:28, Pablo explica que no deben existir barreras de ningún tipo entre los creyentes en Cristo. ¿Ok? Pero la pregunta del Cayo dice, ¿está diciendo Pablo con esto que deben desaparecer por completo las diferencias culturales, de personalidad y de opinión personal? De no ser así, ¿qué quiere decir entonces? Para mí, esa es una pregunta, hay que ¿me respetar. entiende, no? Es una pregunta tremendamente interesante y que se debiera conversar, po. Y aquí está pasando largo. El trabajo que estamos realizando realmente es el de reflexionar cada uno en nuestro propio ámbito. Este dibujo puede ser solo un dibujo muy mal hecho, ¿cierto? O muy desactualizado, porque imagínense, la oficinista todavía tiene una máquina de escribir de Una esas máquina de antiguas. mecanografía. ¿Ah? Uno dice, pero ¿cuándo? Bueno, por ahí me dijeron que la vez pasada que se cayó todo un sistema de tecnología en una oficina, no les quedó sino esas máquinas, así que no estamos tampoco tan lejos, ¿cierto? Puede ser que todavía se sigan usando en algún momento, pero podemos ver el dibujo como desactualizado o como una invitación a reflexionar realmente cómo estoy viviendo yo la fe. La humanidad como tal, ¿qué me significa a mí? Un tedio, una molestia, una pereza, una, una barrera constante, o realmente podemos entender ahí como una invitación a realmente a amar a los demás como los ama Jesús. Y yo insisto, yo me equivoqué con el texto de Juan 4, pero en Juan 4 hay una invitación también poderosísima. Si nosotros supiéramos lo que este joven que está ahí vestido de anciano o con esa máscara que se puso en la cara, Cristiano Ronaldo, tiene para ofrecernos a nosotros como futbolista, pues le estaríamos diciendo, no, enséñanos, ayúdanos, danos tu autógrafo, pero lamentablemente lo que hicieron algunos fue menospreciar al personaje porque no tenía la cara que normalmente tiene realmente él como futbolista y la que todo el mundo conoce, pero se camufló un poco y ya algunos lo pudieron menospreciar porque dijeron, no, ese que va a ser capaz de patear ese balón. Entonces, cuidado con a veces nosotros ver solo el maquillaje, solo lo externo, solo la vestimenta, solo el ropaje que tienen las personas y no nos damos cuenta que por dentro posiblemente está Jesús. Y nosotros estamos tratando a Jesús de una forma inadecuada, por lo menos decir una forma inadecuada.
pero pueden ser muchos otros los apelativos que podemos utilizar para la forma como a veces tratamos a otras personas, ¿cierto? En esto pues tenemos que pensar en todos los ámbitos. Hay personas que realmente se sienten muy superiores a otros sencillamente porque les están brindando un servicio, por ejemplo, un garzón, una persona, un conductor. A veces nosotros categorizamos los empleos y decimos hay empleos de primera y de segunda y de mayor categoría y de menor categoría, y entonces tales personas merecen cierto trato y otros de otra manera. Pero esa es la reflexión. Esclavos y libres. ¿Cómo estamos tratando a los demás? Ya ni siquiera solo con la regla de oro, porque la regla de oro debería ser suficiente, ¿cierto? Trata a los demás como quieras que tú seas tratado. Angélica. ¿Mm? Pero hay mucho más que eso. Hay mucha más reflexión para hacer con respecto a todo esto, ¿cierto? ¿Quién más quiere compartir algo? Mechita, ¿ibas a decir algo? No. La regla de oro por Angélica. Que hoy día estábamos hablando de eso. Mechita de ese tema. La regla de oro debería ser suficiente, pero a veces no lo es. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos quedamos egoístamente, ¿cierto? De una forma muy egoísta, pensando en que yo quiero que me traten así. Pero como dijo muy bien Mercedes, también hay un texto que nos dice, no, trátalos como superiores a ti mismo. Entonces ya ahí no es mi ego, ahí mi ego quedó en el piso, porque yo tengo que tratar a las otras personas como superiores a mí. Y también, Y hay otro texto sí, que dice que hay que ponerse en el último lugar, en el primer lugar. y teniendo mayor estima por otros, bueno, mayor estima por los que son como ellos, dice, por los siervos, bueno, diferentes maneras de acercarnos a una realidad que a veces nosotros nos supera, ¿cierto? Y es que categorizamos, ponemos en diferentes niveles las ocupaciones de las personas, los talentos, los dones, los servicios, las profesiones. Decimos que ciertas personas merecen un apelativo especial, ¿cierto? Doctor, por ejemplo, no se le dice a cualquiera. Y no estoy hablando de medicina, estoy hablando de otras áreas en la vida en las que se le dice doctor a una persona sin que realmente haya tenido como ese grado de estudio. Entonces no se le dice doctor porque realmente haya hecho un doctorado, sino se le dice doctor porque es una buena forma de quedar bien con él. ¿Mm? Entonces, formas que son a veces culturales, claro que sí, que las hemos adoptado, y me hizo recordar que yo trabajé durante 2 años en un pueblo muy chiquitito allá en Colombia, en el llano, y ahí los médicos que venían a trabajar al pueblo eran los que, no sé si aquí en Chile también, María Angélica me va a confirmar que ella sí que sabe, en Colombia tienen que hacer un año que se llama de servicio rural, es un año de servicio comunitario, donde En Venezuela también. sí, aquí también hacen algo así. Sí, también está dentro del programa de Claro, formación. Sí, buenísimo. mis hijas Entonces, también fueron a las comunas. eso, como era un pueblo chiquitito, pues allá llegaban algunos médicos de grandes ciudades y todo eso que les correspondía por una rotación que les daban ir a ese pueblo. Y resulta que en ese pueblo a los doctores que llegaban les tenían la costumbre de decirle médico, médico. Entonces le decía médico y lo llamaban así, y entonces el hombre, como venía de ciudad, se extrañó y le preguntó a un compañero de trabajo, ¿aquí por qué me dicen médico? Y le dijo, lo que pasa es que aquí doctor se le dice a cualquier desgraciado, pero médico se le dice al que ha estudiado. Entonces a él le tuvo que dar un nuevo sentido en su mente, ¿cierto? La idea de por qué me llaman médico. Porque a veces era más respetable esa palabra que la otra, ¿cierto? Porque la gente le puso más sentido al médico que al doctor.
Y a veces nosotros, por el contrario, también le ponemos más sentido a ciertas personas, los tratamos de cierta forma, porque creemos que tienen una mayor dignidad, y a otros los menospreciamos, los maltratamos, ¿cierto? ¿Qué significa maltrato? Pues no tratar de una forma adecuada, sencillamente porque creemos que no tienen cierto estatus. ¿Ah? Entonces, esto que acabamos de hacer nos tomó más de 15 minutos y fue solamente analizar el dibujito. Buenísimo, buenísimo, porque de eso se trata, que hagamos el análisis, que hagamos la reflexión, pero estamos todavía pendientes del punto que compartía 6. Hugo, del 6 de la parte B. Todavía nos falta reflexionar un poco más con respecto a esta parte Al 10. C, y claramente no hemos hecho nada de la lección 8. Así que vamos a tener que la próxima semana retroceder un poquitito en el estudio, ¿cierto?, de la lección 7C. Nos vamos a demorar otro poco más con la expectativa de que avancemos con la A la lección 8. 8 la próxima semana. Correcto. Así que no hemos perdido nada, hemos ganado mucho y todavía nos sigue haciendo falta mucho tema por aprender. Y probablemente, como lo decía con el ejemplo de los apóstoles, y en especial Pedro, nunca terminaremos de aprender. Entre Así, más aprendemos, menos nos damos cuenta que menos sabemos. sí, exactamente. Así que esas son nuestras realidades. Con mucha humildad seguiremos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a poner en práctica. Amén. Porque es que uno se puede engordar de conocimiento, pero hasta que no lo ponga en práctica no sirve de nada. Sí. Eso uno puede Eso es una gran verdad. Vencer decir barreras. versículos de Sí. memoria, se puede saber los Mm. libros en orden. Yo todavía me confundo si son 66 o 69 libros. Tengo que luchar Son por 70. aprenderme. Son 66, pero eso no es lo importante. Yo ese me daba duro y todavía lo sigo reconociendo. Yo me acuerdo de muchos versículos, pero se me olvida la cita bíblica, ¿cierto? Sé que está en alguna parte por allá entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está. Es lo que me alcanzo a acordar. Y uno se golpea así duro como que, ¿y por qué no me aprendo yo estos textos bíblicos? Pero sigamos luchando con eso, pero más importante que eso es ponerlos en práctica. Amar. Gamaliel, Amar. Dime, Huguito. como dije en una parte que hice en una intervención, yo hice la 8C bastante a conciencia, ¿ya? Y anticipo desde ya que la 19, 20, 21 quedan para discusión. Está bien. Tomaremos en consideración eso.